Sí. Bueno, ahí estamos. Se van a ir sumando. Están todos muteados, así que, bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Federico de los Reyes, presidente del Instituto de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Santa Fe. Gracias por la participación. Esta jornada práctica que les presentamos hoy surge a partir de inquietudes de miembros del propio instituto, en función de lo que se viene, del trámite ante comisiones médicas, y para eso hemos decidido convocar al doctor Aníbal Cuadrado, que es especialista en la materia, es docente de grado y de posgrado, y es abogado de instituciones sindicales. Así que bueno, lo voy a dejar en manos de Aníbal, teniendo la posibilidad, al final de la jornada, estimamos que va a ser aproximadamente hasta las 21 horas, finalizando la jornada, con la posibilidad de que tomemos algunas de sus consultas, siempre vinculado estrictamente, digamos, a la temática que va a dar Aníbal, y que él pueda tener unos minutos al final para dar respuesta a eso. Los dejo con Aníbal. Estás muteado, Aníbal. Ahí está. Gracias. Bien, buenas tardes a todos. Ante todo, el agradecimiento a los doctores Sebastián Pucineri y Federico de los Reyes por la invitación a participar de esta charla, y por supuesto también a las autoridades de este importante Colegio de Abogadas y Abogados de la ciudad de Santa Fe. Para mí es un gusto estar nuevamente presente en este colegio y por supuesto ante sus colegiados, que le agradezco estar presente aquí. Bueno, en esta charla, teniendo presente que a partir del 3 de mayo del 2021, o sea, recientemente se dispuso, va a comenzar a regir en nuestra provincia la ley 14.003, o sea, la ley de adhesión a la 27.348 en su título 1, es decir, en materia de procedimiento previo y obligatorio de las comisiones médicas. Vamos a comenzar por detallar los distintos trámites ante las comisiones médicas que surgen de disposiciones de la resolución 179-15 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y de lo dispuesto por la resolución 298-17, específicamente en sus artículos 1 a 3. Y lo vamos a ver exclusivamente en los casos que deben ser iniciados por el trabajador o la trabajadora, ¿no? Vamos a dejar los supuestos donde los inicia la ART. Salvo el de abandono de tratamiento, que es un trámite que a mí siempre me interesa al menos mencionarlo, porque van a ver que es bastante interesante para tener en cuenta en el ejercicio de la profesión. Bien, estas resoluciones, ambas que les mencioné, la 179-15 y la 298-17, van a conformar hoy la legislación procedimental vigente en nuestra provincia en materia de inicio del procedimiento ante las comisiones médicas. Y esta etapa de inicio del procedimiento es una etapa fundamental, pues va a definir, entre otras cosas, si lo hacemos correctamente, el inicio del cómputo del plazo de 60 días para que podamos acceder, para que estemos habilitados a acudir a la vía judicial, de todo lo cual yo voy a volver al final de la charla. Y va a definir aspectos legales que podrían tener implicancias luego en la vía judicial. Por eso la importancia de detenernos en el análisis de cada uno de estos procedimientos. Es dable que aclaremos que el marco normativo de estas resoluciones en materia de procedimiento ante las comisiones médicas surge del convenio de la provincia de Santa Fe con la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que fue firmado la semana pasada, en su artículo 2, por lo que hoy van a conformar esta normativa que vamos a tener que seguir en materia de procedimiento. Una cuestión que antes no teníamos bien claro acá en Santa Fe, desde que no eran obligatorios las comisiones médicas, y no sabíamos qué procedimiento aplicaban las comisiones médicas cuando acudíamos voluntariamente, pero ahora está claro que
el procedimiento que se va a dar es fundamentalmente la resolución 298-17 y la 179-15 en materia de inicio. Ante todo, para empezar la charla tenemos que ubicarnos en qué etapa nos encontramos dentro del procedimiento sistémico en general. Podríamos decir que dentro de ese reclamo sistémico que vamos a iniciar, estaríamos ubicados en una segunda etapa, que necesariamente va a conllevar a verse transitado, obviamente la primera, que es la etapa de denuncia, de reclamo, ante la aseguradora de riesgo del trabajo, o en su caso el empleador autoasegurado. En este sentido tenemos que tener en claro que no vamos a poder acudir a las comisiones médicas sin antes haber transitado la denuncia ante la ART y los posibles desenlaces que se hayan dado dentro de la denuncia, que justamente se encuentran previstos en estas resoluciones, en la 179-15 y en la 298-17. Bien, yo voy a compartir pantalla, si me permite. Bueno, ahí se ve, Federico. Bien. ¿Cuáles son estos trámites que prevé la resolución 179-15 y la 298-17? Estos 10 son los que vamos a abordar hoy. Bueno, ahí los tienen: silencio de la aseguradora, la divergencia en las prestaciones, la divergencia en la alta médica, el reingreso a tratamiento, la divergencia en la determinación de la incapacidad, la divergencia en la transitoriedad, el rechazo de la denuncia, de la contingencia. Recuerden ustedes que contingencia es accidente de trabajo, enfermedad profesional, y también tenemos el accidente in itinere. La determinación de la incapacidad laboral, el rechazo de la enfermedad no listada, bueno, vamos a ver el abandono de tratamiento, y la idea de la charla es ver cuándo procede cada uno de estos trámites, porque hay mucha confusión normalmente en esto, qué requisitos para acceder al trámite, qué documentación debemos presentar, quiénes pueden presentarla, dónde presentarla, y cuál es el procedimiento que va a continuar con estos trámites. Y luego, al final de la charla, vamos a tocar el tema inherente a honorarios profesionales, de abogadas y abogados que representamos a trabajadores y trabajadoras en este trámite, y el plazo de los 60 días famoso para estar habilitado a acudir a la vía judicial ante la mora de la comisión médica en definirnos la situación. Bien, comenzando por el primer trámite, silencio de la aseguradora de riesgo del trabajo. ¿Para qué está previsto? Yo ahí les pongo, conforme el anexo 1 de la resolución 179-15, este trámite va a estar destinado cuando haya una falta de respuesta por parte del ART o el empleador autoasegurado frente a la denuncia de un siniestro. O sea, es cuando se presenta el trabajador a la comisión médica, jurisdiccional siempre, aduciendo que, habiendo denunciado el siniestro, la ART no lo citó para otorgar las prestaciones de ley en el plazo fijado por la normativa vigente. Esto nos lleva a preguntarnos entonces cuál es el plazo establecido en la normativa vigente para otorgar prestaciones médicas. Y acá hay que distinguir dos tipos de plazos que nos vamos a encontrar en primer lugar. Por un lado, el plazo para otorgar las prestaciones médicas es inmediato. Aun cuando la RT no se haya expedido sobre si acepta o no la contingencia, siempre tiene que otorgar las prestaciones. Frente al solo hecho de la denuncia, lo tiene que remitir al prestador médico para que le otorguen las primeras prestaciones médicas adecuadas a lo que se denuncia. Por otro lado, tenemos el plazo para expedirse sobre la aceptación o rechazo de la denuncia que va a tener la RT para expedirse si la acepta como una contingencia cubierta por la ley de riesgo de trabajo o no. Y ese plazo es de 10 días hábiles, y les remarco hábiles ahí porque también siempre hay confusión, porque antes era corrido, y esto fue modificado introduciendo el artículo 32 bis del decreto 717/96, y ese plazo de 10 días hábiles va a poder ser prorrogado por 10 días hábiles más, siempre y que la ART haya notificado al trabajador tras prórroga y lo haga en forma justificada. Si no se expide dentro de dicho plazo, bueno, ustedes saben que se entiende aceptado tácitamente el siniestro. Pero estos plazos son importantes para el tipo de trámite que vamos a tener que acudir. Entonces, ¿cuándo vamos a poder acudir a la comisión médica por silencio de la aseguradora? A los 3 días contados de la denuncia sin recibir prestaciones médicas. Y acá les remarco que
este trámite de silencio de la aseguradora solamente está previsto para esto, o sea, denuncia falta de otorgamiento de prestaciones médicas, no cualquier otro tipo de silencio, como por ejemplo en la determinación de la incapacidad, o que no se expida en otras cuestiones, que ya veremos que hay otros trámites. Porque lamentablemente vamos a tener que acoplarnos a esta normativa que tienen las comisiones médicas para poder ver a qué trámite tenemos que dirigirnos. Porque si iniciamos un trámite mal, lo iniciamos por otro lado, después vamos a tener el problema que vamos a tener que iniciarlo de nuevo, y entonces no nos van a correr los plazos de los 60 días que les voy a mencionar al final para acudir a la vía judicial si no tenemos éxito aquí en la comisión médica. Entonces, que quede claro, silencio solamente cuando denuncio y no me otorgan prestaciones médicas. ¿Quién puede iniciarlo? Bueno, por supuesto, el trabajador o la trabajadora, y si no pudiere lo pueden hacer ascendiente, descendiente, cónyuge, los colaterales, los unidos por unión civil, los convivientes. Ahí les dejo este power, se los voy a remitir al colegio, o sea que a quien le interese lo va a tener, o sea que todos estos datos que surgen de aquí los pueden tener. Yo voy a tratar de ir haciéndolo rápido para llegar a los puntos más neurálgicos del tema. Por supuesto que el presentante va a tener que identificarse con DNI, fotocopia del mismo. También lo van a poder hacer los derechohabientes, y el o la apoderada. O sea, acá es donde entramos a jugar a abogadas y abogados, que vamos a tener que acreditar mediante escritura pública o mediante formulario, suscrito por el poderante y el apoderado también ahí en la SRT, y también se acepta el poder especial que nosotros normalmente trabajamos, siempre que pongamos en el objeto del poder que también está el reclamo administrativo ante la comisión médica, que vamos a tener por ejemplo la jurisdiccional de Santa Fe o de Rosario en su caso. Y siempre es importante consignar los datos, porque por lo general cuando hacemos firmar el poder ya tenemos datos del número de siniestro, la fecha de primera manifestación invalidante, y también consignar no solamente contra KRT, sino también la causa fuente, o sea, la relación laboral de quién es el empleador, ¿no? Bien, ¿dónde lo vamos a iniciar este trámite? Podemos iniciarlo en la mesa de entrada, por supuesto, en forma presencial, por correo postal, a costo del trabajador, porque lamentablemente no está previsto en la 23789 de telegramas laborales, o sea que si se remite por correo postal, lamentablemente el trabajador lo tiene que pagar, lo cual afecta al principio de gratuidad que viene pregonando esta ley también. Y también lo puede hacer a través de se puede hacer a través de la página de la FIP con clave fiscal del trabajador o del abogado apoderado. Yo les recomiendo que lo hagan a través de su propia clave fiscal, mediante la generación del expediente médico online, habiéndonos previamente adherido al servicio SRT, Sistema de Ventanilla Electrónica. Yo acá les doy los pasos, es bastante simple, es ingresar a la FIP con nuestra CLUIT y clave fiscal. Si no lo tenemos ya bajado a la aplicación, ir a la Administración de Relaciones de Clave Fiscal, elegir adherir servicio, SRT Servicio Interactivo, cerrar la página, volver a ingresar, y ya ahí en la SRT Ventanilla Virtual, consignando la opción de patrocinio, ahí ya cargamos nuestra matrícula y tienen todos los datos, ¿no? Así que no van a tener problemas, es bastante simple hacerlo por ahí. ¿Qué documentación frente al silencio? Bueno, acreditar DNI. Si no lo tiene el DNI, se puede presentar el certificado de extravío y acompañar documentación complementaria que ahí les pongo. En caso de los familiares, por supuesto, la documentación que acredite el vínculo. Y, fundamental, la denuncia del accidente o la enfermedad profesional. Yo acá siempre recomiendo de que si nosotros tenemos la posibilidad de que el trabajador llegue a nuestra consulta sin haber iniciado la denuncia, de que esa denuncia se formule a través del telegrama laboral. Ustedes saben que dentro de la 23789 tienen la posibilidad el trabajador de remitir el telegrama laboral gratuito también a la ART. Entonces, siendo que esta etapa es fundamental de la denuncia, ya hay preparar los datos, más que nada en cuanto a lo que es enfermedad profesional o accidente in itinere, donde en la enfermedad profesional ya van a tener que ir definiendo la estrategia de cuándo fue la fecha de la primera manifestación invalidante, y ya ir denunciando los agentes de riesgo que suponen a la enfermedad profesional, y en el caso de accidente in itinere, definir bien el trayecto del trabajador. Si la denuncia la hizo el empleador, por supuesto está obligado a entregarle copia
al trabajador. Y también siempre van a ver, en este tipo de trámites, siempre van a tener que adjuntar el formulario de opción de domicilio, que se baja de la página de la SRT, porque ustedes saben que en materia de competencia, hoy hay una triple competencia, que es el lugar de domicilio, el domicilio del trabajador, o sea, la comisión jurisdiccional del domicilio del trabajador, o del lugar del trabajo, o del lugar donde se reporta habitualmente para el caso de estos trabajadores, como los viajantes, que están normalmente en distintos lugares. Bien, ¿cómo va a seguir este trámite una vez que se formula? La superintendencia, o sea, la comisión médica va a notificar a la ART sobre el expediente, la cual va a tener que contactar inmediatamente al damnificado, o sea, dentro de las 48 horas, para brindarle las prestaciones necesarias de acuerdo al siniestro denunciado. Y va a tener que brindar una serie de información dentro de unos plazos hábiles, que son la fecha de ocurrencia de la contingencia, la fecha de denuncia, la hora y turno otorgado al prestador al que deberá concurrir. Bueno, acá les detallo todo, yo no me quiero detener en esto porque los tiene todo ahí escrito. Pero lo importante que todo en estos trámites, ustedes van a ver que luego cuando lleguen al juicio, esto es creo que una cosa positiva del trámite obligatorio, es que van a tener un montón de información recabada ya en el expediente de la comisión médica. Bien, divergencia en las prestaciones, segundo trámite. ¿Para qué está previsto? Bueno, es en torno al contenido y alcance. Es cuando hay un conflicto sobre el contenido o alcance de las prestaciones en especie, o sea, las prestaciones médicas que le está otorgando la ART o que le propone otorgar al trabajador. O sea, supuesto de baja médica, y en el procedimiento de otorgamiento de prestaciones médicas, el trabajador no está de acuerdo con qué tipo de prestaciones se le está otorgando o cuál les propone. Ustedes saben bien que las prestaciones surgen del artículo 20 de la Ley de Riesgo de Trabajo. Bien, entonces va a proceder cuando el trabajador no presta conformidad al tratamiento recibido al que le proponen por considerarlo insuficiente o entender la necesidad de modificarlo o sustituirlo. ¿Quién lo va a poder presentar? Bueno, en este trámite solamente lo va a poder presentar el trabajador. Y tiene el sentido, atento al procedimiento que vamos a ver, donde se lo tiene que ver en forma personal al trabajador para dictaminar sobre la divergencia en el otorgamiento de las prestaciones. Solamente se va a poder hacer este trámite en forma presencial, es el único hoy, y considero que también podría presentarlo personalmente un familiar si hubiera un motivo justificado. Yo creo que habría que denunciar la situación de si, por ejemplo, el trabajador está internado. Bien, la documentación mínima a presentar: acreditar identidad, denuncia del accidente o la enfermedad profesional, opción de domicilio, y si bien la resolución no lo exige, yo considero que es buena práctica acompañar un certificado médico del médico tratante, que no sea el de la ART, que le esté indicando los motivos por qué se justifica un tratamiento distinto al propuesto o al que se está recibiendo. ¿Cómo va a seguir este trámite? Bueno, una vez formulada la denuncia en forma presencial por el trabajador, en forma inmediata se lo deriva. Normalmente se hacía cuando iba el trabajador, enseguida lo veían en la comisión médica y lo evaluaban, y se pueden llegar a dar dos situaciones dependiendo de lo que diga el médico tratante. Cuando la evaluación de la revisación clínica y el criterio de este médico interviniente se encuentren ya dadas las condiciones para resolver, procede a emitir el dictamen. Y cuando no estén dadas las condiciones, se va a efectuar un requerimiento a la ART, quien va a tener que confeccionar el informe del caso y va a tener que contener todos esos datos que le pongo ahí: denuncia de la contingencia, reseña de la historia clínica, informe de estudios complementarios, protocolos quirúrgicos, diagnósticos y toda otra información que tiene la ART 3 días hábiles para entregar, para informar ante el expediente en la comisión médica. Bien, tercer procedimiento, tercer trámite: divergencia en el alta médica. Bien, ¿para qué está previsto? Bueno, está destinado a resolver la disconformidad del trabajador con el alta médica otorgada. O sea, acá no tenemos un problema en las prestaciones que nos están dando, sino que nos dieron alta médica y nosotros la queremos cuestionar porque consideramos que todavía el trabajador tiene que seguir recibiendo prestaciones médicas y dinerarias temporarias, ¿no? O sea, la finalidad es volver a la situación de baja. Procede en tres supuestos. Una, cuando la normal sería la alta médica es otorgada luego del periodo de incapacidad laboral temporaria,
Cuando el alta médica hubiera sido otorgada luego de un periodo de incapacidad laboral transitoria, sería el segundo supuesto, y cuando la alta médica hubiera sido otorgada difiriendo la determinación del grado de incapacidad permanente al momento de finalización del tratamiento. O sea, conforme al artículo 2 de la resolución 1838 del 14, que ustedes saben que es una excepción al principio general de que con el alta debe determinarse la incapacidad. Yo acá les dejo lo que dice ambos supuestos, o sea, el supuesto B y el C. En el supuesto B, en los casos del daño sufrido por el trabajador que le impida la realización de sus tareas habituales, más allá del plazo máximo previsto en el artículo 7, ustedes saben que es 2 años, y que no haya certeza del grado de disminución de incapacidad laborativa, la aseguradora solicitará a los organismos competentes el otorgamiento de un nuevo periodo transitorio de hasta un máximo de 12 meses más. Por supuesto que el supuesto de divergencia en la alta médica tiene sentido si todavía existen más plazos, o sea, dentro de esos 12 meses de prórroga. Y en el caso de la resolución 1838-14 es cuando ya se encuentra en condiciones el trabajador de reintegrarse a sus tareas habituales, pero tiene que seguir con algún tratamiento médico-asistencial pendiente, y siempre que ese retorno a las tareas no le ocasione un retardo en su curación. Yo ahí les pongo las prestaciones típicas: odontología, psicoterapia, dermatología. Y por supuesto no hay un grado de certeza en la disminución de la incapacidad laborativa, y por lo tanto se le otorga ese alta médica, pero no se le determina la incapacidad. Ahí también pueden ir por divergencia en el alta médica si ustedes consideran que tiene que continuar la baja. Bien. ¿Cuál es el plazo que tenemos para interponer la divergencia en el alta médica? 5 días hábiles desde la notificación del alta. Salvo el último supuesto que vimos recién, el alta con diferimiento de la incapacidad, que el plazo va a ser mientras dure el tratamiento vigente. Una vez que se vence el plazo, ya no vamos a poder acudir por este trámite, o sea, el plazo de los 5 días hábiles, sino que vamos a tener que acudir por otro, que lo vamos a ver hoy también, que es el reingreso. La documentación mínima a presentar: también acreditar identidad, la denuncia del accidente o la enfermedad, la opción de domicilio y, por supuesto, el alta médica. ¿Cómo va a seguir este trámite? Bueno, además, es igual al que vimos recién respecto a la divergencia de las prestaciones. Lo van a evaluar y van a ver si el médico tratante va a ver si ya hay condiciones para emitir el dictamen, o si se le va a requerir todos los informes del caso a la RT. Y acá yo les pongo que las partes en este trámite van a poder aportar estudios particulares y complementarios. Bueno, ahí les da todo el trámite. Voy un poquito rápido porque quiero ir a los temas más neurálgicos que van a ocurrir acá en la provincia de Santa Fe con la adhesión. ¿Para qué está previsto el reingreso a tratamiento? Bueno, dijimos antes que el tema de divergencia en el alta lo teníamos que formular dentro de los 5 días hábiles. Ahora, ¿qué pasa si se nos venció esos 5 días hábiles? Bueno, tenemos que iniciar el reingreso al tratamiento. A diferencia de la divergencia en el alta, que vamos a ir directamente ante las comisiones médicas, en el reingreso vamos a tener que intimar a la ART a que lo vuelvan a tomar de baja médica al trabajador, y una vez que nos rechaza el reingreso, la ART, ahí recién vamos a poder acudir a las comisiones médicas por reingreso a tratamiento. O sea que se tiene que dar alta médica, vencimiento del plazo de los 5 días hábiles y rechazo de reingreso de la ART. La documentación, como siempre: acreditar identidad, opción de domicilio, alta médica, solicitud de reingreso a tratamiento, rechazo de reingreso, y acá puede agregarse el informe médico de parte y estudios que no le exige la resolución, pero ustedes pueden hacerlo, es optativo y es de buena práctica, si tienen un buen equipo médico, hacerlo. ¿Cómo va a seguir el trámite? Bien, la RT va a tener que confeccionar el informe del caso, que va a tener que contener toda la misma información que ya vimos anteriormente, y que cualquier cosa está ahí y surge de la misma resolución, y luego va a emitir el dictamen si ya está en condiciones de hacerlo. Quinto trámite: de divergencia en la determinación de la incapacidad. Bien, acá es para resolver las controversias respecto a la existencia o no de las secuelas incapacitantes. O sea, en este caso de divergencia en la determinación de la incapacidad, no hay duda sobre la naturaleza laboral del accidente, o sea, de la contingencia. Pero lo que se discute es si ha quedado alguna incapacidad o no. O sea, sería el típico caso de alta sin incapacidad.
Si bien el anexo 1 de la resolución 179.15 lo limita a las contingencias reconocidas por la RT, también se da cuando hay silencio de la RT respecto a la determinación de la misma. Y esto surge de cuando establece los supuestos de procedencia en la misma resolución 179.15. ¿Cuándo va a proceder entonces? Cuando la RT hubiera otorgado la alta médica y establecido la inexistencia de secuelas incapacitantes y el trabajador no prestara conformidad, lo dice la resolución, es el alta sin incapacidad. Y yo ahí les aclaro siempre, es recomendable asesorar al trabajador de que firmen disconformidad. Si bien, por supuesto, después en un planteo judicial no va a tener mucha injerencia, podemos encontrar a un juez o jueza restrictiva que nos diga que la resolución dice y el trabajador no prestará conformidad. Por lo tanto, recomienden total lo que abunda no daña, digamos, recomienden firmar en disconformidad. Luego, otorgar la alta médica, sería el segundo supuesto, luego de otorgada la alta médica, no hubiera establecido la existencia o inexistencia de secuela incapacitante, o sea que hubiera dado el alta en violación a la resolución 1838-14. Esta es la resolución que indica cómo es el formulario. Vieron que ustedes, cuando asesoran a los trabajadores y trabajadoras, les llegan por lo general con el alta con un formulario, la alta médica. Bueno, ese formulario surge los requisitos de la resolución esta 1838-14. Y el tercer supuesto, que luego de otorgada la alta médica no hubiere solicitado audiencia a la comisión médica para la determinación del grado de incapacidad laboral permanente resultante. Son los tres supuestos que el trabajador va a poder iniciar la divergencia en la determinación de la incapacidad. Y el plazo que vamos a tener para interponerlo, hay un plazo que no vamos a poder. Luego, después se va a hacer el plazo de la prescripción, ¿no? O el plazo que se quiera, en tanto no nos interpongan la prescripción. Pero dentro de los 21 días hábiles administrativos, vuelvo a aclararlo, son hábiles, contados desde el día siguiente al cese o de la situación de incapacidad laboral temporaria o transitoria, o desde el fin del tratamiento previsto en el artículo 2 de la 1838-14. ¿Esto por qué? Porque la RT cuenta con 20 días hábiles también para iniciar el procedimiento por su parte, y esto de los días hábiles surge del artículo 20 de la resolución 179.15. ¿Quién puede presentarlos? Bien. Perdón, o sea, no les terminé de decir. A ver, tiene 21 días hábiles, tiene 20 días hábiles para iniciar. Por lo tanto, nosotros vamos a estar habilitados el día 21 en adelante para iniciarlo nosotros por no haberlo hecho. Ustedes se van a encontrar que si lo hacen en forma virtual, a través de la página de la FIP, van a ver que van a hacer todos los pasos, y cuando lleguen al paso de denuncia de la contingencia, fecha de la contingencia, posiblemente les surge un cartel diciendo que el trámite ya fue iniciado por la RT. Quiere decir que la RT dentro de los 20 días hábiles lo inició y ustedes no tenían conocimiento, que es muy probable que pase, lamentablemente, porque nadie les notifica nada. ¿Quién va a poder presentarlo? Bueno, el trabajador, derechohabiente y por supuesto el apoderado o apoderada. ¿Dónde se va a iniciar? Mesa de entrada, comisión médica, correo postal o a través de la página FIP, igual que los otros trámites. ¿Qué documentación? Acreditar identidad, alta médica, opción de domicilio. Y acá yo trato de destacar el tema de la documentación complementaria. Ya en este trámite tenemos que empezar a ver cómo vamos a empezar a actuar nosotros como abogados y abogadas, ¿no? A nivel nacional, tenemos un gran problema con el recurso que hay que interponer frente a las decisiones de comisiones médicas. Ustedes saben que la 27348 es un recurso en relación, o sea, un recurso acotado a lo que se debatió en ese procedimiento, y no vamos a poder ampliar luego. Bueno, afortunadamente en Santa Fe, una de las cosas buenas que hizo la adhesión es en el artículo 13, que el recurso va por demanda a través de la acción correspondiente, que sería la del sumarísimo del 136, siempre y cuando no se encuentre controvertida la naturaleza laboral de la contingencia. Por lo tanto, hay que ver en qué trámites nos esforzamos más por esa denuncia frente a la comisión médica de inicio del trámite, si lo hacemos como una verdadera demanda, donde ya consignamos un montón de datos, o si lo hacemos con los formularios escuetos que tiene la comisión médica. Vamos a tener que evaluar en cada caso qué nos conviene hacer.
Pero acá es importante también tener en cuenta esto, que es la resolución 899 del 2017 y el planteo oportuno respecto a esta resolución. Porque esta resolución, en el artículo 5, da la posibilidad de discutir ante la justicia del trabajo divergencias en la base de cálculo de las prestaciones dinerarias, sin quitar la posibilidad al trabajador que perciba su prestación en sede administrativa en base a una deficiente remuneración. O sea, este es el problema que tenemos con el efecto suspensivo, que sí Santa Fe adhirió, lamentablemente, el efecto suspensivo del recurso. O sea, ustedes saben que si nosotros recurrimos la decisión de la comisión médica, conforme a la 1403 y la 27348, tenemos el efecto suspensivo, o sea, el trabajador no puede cobrar, no puede acceder y va a tener que ir a debatir todo a la justicia. Pero esta resolución, la 899-E-2017, nos da la posibilidad, en tanto y en cuanto hagamos la reserva durante la vigencia del trámite, de poder percibir en base a las remuneraciones declaradas por el empleador, percibir, o sea, no apelar en cuanto a eso, pero después ir, o sea, no haría cosas juzgadas, si nosotros hicimos la reserva, respecto a la base de cálculo del IBM. ¿Por qué? ¿Y cuáles serían los supuestos? Y bueno, sería los supuestos de, por ejemplo, un trabajador que cobra una remuneración inferior a su categoría, o que tiene parcialmente registrada su remuneración, o el supuesto del 92 ter de la LCT, o sea que el trabajador debía cobrar jornada completa. Eso lo tenemos que hacer, tenemos que reservar esa cuestión de derecho, y de hecho tenemos que reservarla en el inicio o durante el trámite. Pero debe tenerse presente que las comisiones médicas van a tener facultades, el servicio de homologación de las comisiones médicas, para homologar, no solamente en cuanto a la incapacidad, sino también sobre la determinación del monto de la prestación dineraria. Y ahí, lamentablemente, conforme a la ley, aplica el artículo 15 de la LCT. Por lo tanto, tenemos cosas juzgadas, salvo que hubiéramos hecho la reserva. Por eso, tenemos que estar bien presentes, cuando vamos a firmar ese acuerdo, que se deje clara la reserva que hicimos, para después poder cobrar ese dinero e ir en más por el restante. Yo hoy escribí un artículo sobre este tema, que ahí se los pongo, un aporte a lo natural, que fue publicado en la revista La Causa Laboral. Bien. Bueno, el planteo oportuno, bueno, en cuanto a la oportunidad del planteo, conforme a la literalidad de la norma, debe introducirse necesariamente estando vigente, dice la norma, estando vigente el trámite ante comisiones médicas, o riesgo de quedar atrapado por la cosa juzgada administrativa en los términos del 46. Es aconsejable en tal sentido la denuncia de una mayor remuneración base en cualquier instancia del proceso que se tenga la oportunidad y antes de su finalización efectuando las reservas. Bueno, todo lo que les dije recién. ¿Cómo va a seguir este trámite? La divergencia de la determinación, la SRT va a emplazar a la ART para que acompañe toda la documentación que les pongo allí. Y luego, una vez que la ART cumplió con toda esta documentación, los va a convocar a junta médica y emitirá el dictamen correspondiente a la incapacidad. Recuerden ustedes que en este trámite no está debatida la naturaleza laboral de la contingencia, sino que tenemos que ver cuál es la incapacidad. Una vez que emite el dictamen, luego se lo cita al servicio de homologación para ver si formulan un acuerdo o no, que ese acuerdo supuestamente no tiene que ser inferior a lo emitido por el dictamen. Bien, divergencia en la transitoriedad. Este trámite va a estar destinado a resolver la disconformidad del trabajador en relación a su inclusión en la situación de laboral transitoria. ¿Recuerdan cuando les decíamos que agotado el plazo de 2 años, establecido en la ley sistémica, le quieren dar 12 meses más, pero acá ya no tenemos una divergencia en el alta en la situación de transitoriedad, sino que se lo quiere incluir en la situación de transitoriedad, y ahí el trabajador, con ustedes asesorándolo y su cuerpo médico, evalúa de que no es necesario una transitoriedad y quieren que le den el alta, obviamente, para que se le defina la incapacidad. Acá tengan mucho cuidado, tema mala praxis, o sea, no apurarse en este trámite, porque si el trabajador estaba con la necesidad de seguir con prestaciones médicas, yo creo que poner la firma, un abogado diciendo que no, bueno, por lo menos asegúrense que tengan un dictamen médico que así lo considere.
¿Quién puede presentarlo y dónde? Bueno, aplica lo mismo que ya vimos para la divergencia, la incapacidad. Documentación, acreditar identidad, presentar la constancia de inclusión en la situación de transitoriedad que le va a comunicar la RT dentro de 3 días de vencido el plazo de ILT. ¿Cómo va a seguir el trámite? Bueno, la RT va a tener que confeccionar ante la SRT el informe del caso con la denuncia de la contingencia, reseña de historia clínica, informe de estudios complementarios, protocolo quirúrgico, diagnóstico, tratamiento médico que justifique la inclusión del trabajador en la etapa de transitoriedad. Séptimo trámite, rechazo de la denuncia. Bueno, trámite destinado a analizar la pertinencia del rechazo efectuado por la RT de una contingencia que fue denunciada por el empleador o el trabajador, sus derechos habientes, o por cualquier persona. Ustedes saben que la denuncia la puede hacer cualquier persona, no solamente el trabajador. ¿Y cuándo procede entonces? Cuando hay un rechazo de la denuncia de la contingencia, ya sea accidente de trabajo, in itinere o enfermedad profesional, listada. Le digo listada porque la no listada tiene otro trámite. Y la aseguradora o el empleador autoasegurado rechazó la denuncia de la contingencia. O sea que acá hay una manifestación expresa de parte de la RT de rechazar esta denuncia. No es como en el supuesto de silencio donde nadie nos dice nada, sino que acá se expidieron y nos rechazaron. ¿Quién va a poder presentarlo? Trabajador, derecho habiente de apoderados, donde en la mesa de entrada, a través del correo postal o a través de la mesa de entrada virtual. ¿Cómo va a seguir este trámite? Bueno, dependiendo, hay 3 supuestos. Cuando no se hubiera realizado el rechazo en tiempo y forma, o sea que la RT no lo rechazó dentro de los 10 días hábiles, o no prorrogó a 10 días hábiles más, o sea, dentro de los 20 días hábiles, va a tener que proceder a citar, o sea, la comisión médica lo va a intimar a la RT para que proceda a citar al trabajador a brindar las prestaciones dentro de 48 horas y confeccionar asimismo la RT el informe del caso con la fecha de citación o acreditación de la misma, fecha de inicio de prestaciones, prestador al que fue derivado. O sea, tiene que acreditar la RT que cumplió con la intimación de la RCRT. Ahora, cuando se hubiera realizado el rechazo en tiempo y forma, o sea, dentro de los 10 días hábiles o su prórroga, va a tener que simplemente confeccionar el informe del caso. Porque supuestamente cumplimentó con otorgar las prestaciones médicas. Bueno, y ahí están lo que tiene que otorgar la RT, y acá es importante tener que el rechazo no es un mero rechazo, sino que tiene que ser debidamente fundado, lo dice específicamente la resolución. Y acá yo les pongo en esta filmina qué se entiende por debidamente fundado, y esto surge del artículo 8 de la resolución 179 de 15. En el caso de accidente de trabajo, los argumentos tienen que estar basados en la evaluación médica del damnificado y en estudios complementarios realizados. O sea que si no nos hicieron estudios complementarios, por supuesto no nos pueden rechazar. Y esto va a ser todos argumentos a favor nuestros luego en esta etapa o en la judicial. En el caso de la enfermedad, de enfermedad profesional, también exámenes médicos, los estudios complementarios, los exámenes médicos en salud realizados al trabajador en los términos de la resolución 37 del 10, el mapa de riesgo del establecimiento de efectiva prestación de servicio correspondiente a cada uno de los periodos vencidos. Fíjense qué información tan valiosa que nos va a servir luego en el tribunal si tenemos que acudir a él, ¿no? El relevamiento de condiciones y medio ambiente del trabajo, y en todos los casos del rechazo que encuentra fundamento en la falta de cobertura, prescripción, dolo del trabajador o fuerza mayor extraña del trabajo, va a tener que basar su argumento en constancias objetivas de tales circunstancias. Bien, y el tercer supuesto de rechazo de la denuncia, o sea, como sigue el trámite, es cuando la RT hubiera procedido al rechazo de patologías no incluidas en el listado de enfermedades profesionales, y ahí ya tenemos que seguir por el procedimiento de enfermedades no listadas que luego vamos a abordar. ¿Qué documentación debo presentar ante el rechazo? Bueno, acreditar identidad, presentar la denuncia del accidente o del trabajo de la enfermedad profesional, y presentar el rechazo fundado de la contingencia por parte de la aseguradora de riesgo del trabajo, que normalmente es una carta de documento que nos llega, que llega al domicilio del trabajador. Determinación de la incapacidad laboral, octavo trámite. Bueno, a diferencia del trámite que vimos en divergencia a la determinación de la incapacidad, donde se discutía la existencia o no de incapacidad, en este trámite ya se expidió la RT de que hay incapacidad.
hay una alta con incapacidad, pero lo que se discute es cuál es el grado de la misma. Está reconocida la contingencia, hay alta y hay manifestación expresa por parte de la ART de la incapacidad. Solamente está discutiendo cuál es esa incapacidad. Y aplica en este trámite todo lo que vimos ya sobre divergencia de la determinación de la incapacidad respecto a quién, dónde y cuándo, y el plazo de los 21 días hábiles administrativos. Bien, noveno trámite, rechazo de enfermedad no listada. Bueno, acá es cuando la enfermedad, o sea, la patología que te presenta el trabajador, no se encuentra incluida en el listado de enfermedades profesionales del 658-96 y todas las normas complementarias que ustedes conocen. Y se pretendiera el reconocimiento como enfermedad profesional. Ustedes, para acudir a este trámite, tienen que tener en claro, primero, que no está listada la patología que tiene el trabajador. Para eso, lamentablemente, se tienen que asesorar con un médico legista, que van a tener que tener sí o sí, lo cual afecta contra el principio de gratuidad de la ley, porque todo lo que es honorario de perito de parte, en ningún lado está reconocido como gasto que pueda uno recuperar frente a la ART, lamentablemente. O sea, no hay un sistema de costas para después incluirle también como gasto al perito médico de parte. Se encarga la 298-17 de decirlo a eso. Bien, ¿quién puede presentarlo? El trabajador, los derechos habientes y, por supuesto, el apoderado. ¿Dónde se va a iniciar? También, mesa de entrada de la Comisión Médica Jurisdiccional. Pero acá, este trámite de la enfermedad no listada, quien va a resolver es la Comisión Médica Central. Pero se inicia, si bien resuelve la Comisión Médica Central, el inicio del trámite es en la Comisión Médica Jurisdiccional. Y se puede hacer también a través de correo postal y de mesa de entradas virtual. Documentación mínima a presentar es la identidad, la constancia de la denuncia, la constancia del rechazo por parte de la retenta al sentido, que diga, usted tiene esto, pero es una enfermedad no listada. Y acá es importante, y ya es una exigencia, presentar la petición fundada en diagnóstico, argumentación y constancia sobre la patología denunciada y la exposición a los agentes de riesgo presentes en el trabajo respectivo. O sea, si no presentan esto, bueno, directamente no le van a dar trámite, entonces, y en este tipo de trámite sí o sí van a tener que tener al médico legista a su lado, todo lo que venimos denunciando recién, ¿no? Y yo acá considero que ya desde esta etapa hay que hacer una verdadera demanda y un ofrecimiento de prueba orientado a demostrar la concurrencia de los agentes de riesgo, exposición, cuadros clínicos y actividades. Sepan ustedes que el ofrecimiento de prueba en los procedimientos de la 298-17 se puede interponer desde el inicio, yo recomiendo hacerlo desde allí, hasta la primera junta médica, hasta antes de la primera junta médica. El problema que se nos da es que al ofrecer prueba todos los plazos de comisión médica se nos van a alongar mucho. Pero, lamentablemente, si tenemos una situación de enfermedad no listada y con la adhesión a la 27348, hoy lo vamos a tener que hacer y vamos a tener que preparar ya una verdadera demanda en cuanto a lo fáctico, explicar bien lo fáctico, o sea, los hechos de las tareas, todas las posiciones, antiergonómicas en su caso. La fecha de primera manifestación invalidante es fundamental, importantísimo definir la estrategia del caso con la fecha de la primera manifestación invalidante. Es muy importante eso. Y bueno, por supuesto denunciar los agentes de riesgo, exposición y cuadros clínicos y actividades, porque la comisión médica, en definitiva, les va a definir la cuestión, o la comisión médica central, perdón, en el caso les va a definir la cuestión en base a la información relevada que tiene la RT de la empresa, que por supuesto no siempre es la misma a la realidad. Entonces ustedes saben que hay muchos trabajadores que están categorizados, pero en realidad hacen otra tarea, o las empresas, a los fines de que no le aumenten la alícuota que pagan a la RT, no denuncian determinados agentes de riesgos. Por lo tanto, ustedes van a tener que hacer todo un estudio, si van a presentar una enfermedad no listada, de cómo tratar de exponer que existen agentes de riesgo, que hay exposición y que hay cuadros clínicos. Bien, este yo creo que va a ser uno de los problemas más grandes que vamos a tener, porque en la justicia era un poquito más fácil, porque pedíamos pericia de higiene y seguridad, pedíamos pericia médica y estábamos más o menos complementados. Acá, en las comisiones médicas van a tener que hacer lo mismo, lo que pasa es que todo eso va a alargar todo el proceso, pero va mínimamente una pericia de higiene y seguridad van a tener que hacer, ofrecer al menos en esa etapa. Bien,
documentación mínima, acreditar identidad, formulario opción. ¿Por qué les digo esto de alargar el plazo? Ya van a ver al final, porque si no lo estoy mezclando, van a ver al final que cuando hay prueba, el plazo de 60 días no es 60 días. Eso lo vamos a ver ahora al final. Bien, documentación en el caso de enfermedad no listada, acreditar identidad, presentar constancia de denuncia, constancia del rechazo por parte de la SRT. Protección, bueno, esto ya lo vimos, perdón, se me repitió la filmina. Bien. ¿Cómo va a seguir el trámite? Bueno, la Comisión Médica Jurisdiccional va a sustanciar la petición, o sea, va a tomar el caso, y va a tener que producir las medidas de prueba que nosotros le hayamos propuesto, y emitir una resolución fundada en base a peritaje de rigor científico. Si entendiera la Comisión Médica Jurisdiccional que es una enfermedad no listada, que es producto del trabajo, que tiene naturaleza laboral, la obliga a la ART a otorgar prestaciones médicas, pero tiene que elevar el expediente a la Comisión Médica Central para ver si dictamina lo mismo o no. O sea, en definitiva, quien va a determinar toda la cuestión es Comisión Médica Central, que es la única que puede abrir el listado, que ustedes saben que esa apertura del listado es para el caso en particular. Después, si ustedes tienen otro trabajador con el mismo problema, lo podrán invocar como un antecedente, pero no está abierto el listado, es simplemente para el caso en particular. Y sepan ustedes que creo que hay 3 o 4 casos en todo el país en la historia de esta ley que se abrieron los casos. Por lo tanto, no se ilusionen. Bien, empleador no asegurado. ¿Qué pasa con un supuesto de un empleador no asegurado? O sea, acá no hay trabajo en negro, tiene que entenderse esto. O sea, está destinado a resolver el planteo del trabajador damnificado en relación a una disconformidad o divergencia, o sea, cualquiera de estos trámites que vimos hasta recién, pero el supuesto es que hay un empleador que no tiene un seguro vigente, o sea, no tiene ART contratada, o la que tenía contratada le dio de baja por falta de pago, por ejemplo, de la alícuota. Siempre que la relación laboral se encuentre registrada, vamos a tener que acudir acá, a este trámite. No vamos a poder ir directo a la justicia. Ahora, si el trabajador no está registrado, si el trabajador está clandestino, ya directamente tenemos habilitada la vía judicial. En el único supuesto no tenemos que pasar por la vía de comisión médica previa. Y esto surge del artículo 10 de la ley de adhesión 14.003. Y acá, bueno, ¿qué tenemos que tener? Lo presenta el trabajador, los derechos habientes, el apoderado, se inicia igual que todos los otros trámites, y la documentación que tenemos que tener, a diferencia de los otros trámites, es que tenemos que acreditar que el trabajador trabaja para ese empleador, por lo tanto la certificación de haberes extendida, bueno, ahí les doy todos los requisitos, pero básicamente están destinados a demostrar que ese trabajador trabaja allí, porque recuerden ustedes que estamos ante una relación laboral registrada. Bien, y último trámite que vamos a ver es el abandono de tratamiento, que esto yo lo menciono, es importante porque tienen que saber ustedes que no se le puede suspender las prestaciones médicas al trabajador sin acudir la ART o el empleador autoasegurado a las comisiones médicas e iniciar este trámite. Y ahí va a tener que acreditar la ART la citación fehaciente al trabajador para concurrir a recibir esas prestaciones, en la que se le informe el apercibimiento, o sea que se van a suspender las prestaciones en caso de negativa injustificada. Y bueno, y ahora vamos a un tema que nos interesa, que es el tema de los honorarios profesionales de abogadas y abogados, que vamos a actuar aquí. Y lo primero que tenemos que entender es que conforme el artículo 1 de la ley complementaria y el 36 de la 298-17, es obligatorio el patrocinio letrado. O sea, no inicia el trámite sin patrocinio letrado. Si no hay firma de abogada o abogado, no inicia el trámite y por lo tanto tampoco inicia el plazo de los 60 días. Ténganlo en cuenta si les llega un trabajador a su estudio que inició el trámite y no tiene firma del abogado, bueno, ese trámite, porque ¿usted qué le va a pasar? Lo que me pasa a mí y a todos los profesionales, es que muchas veces van a venir trabajadores con la denuncia hecha en la comisión médica al inicio del trámite, pero dicen, y no supe más nada. Y claro, no supo más nada porque entre la pandemia y bueno, y la mora ya de que de por sí hay en las comisiones médicas ya venían trayendo, nadie sabe nada, y entonces uno dice, bueno, ya pasaron los 60 días, no, pero ¿firmó un abogado? Porque lo dice específicamente la 298-17, que si el inicio no está firmado por abogada o abogado, no inicia
no computa, no empieza el cómputo del plazo de los 60 días, por lo tanto van a tener que iniciar de nuevo el procedimiento. Sépanlo, porque bueno, es así. Ahora bien, esto nos lleva a la pregunta, si hay asesoramiento legal obligatorio, patrocinio letrado obligatorio, ¿quién tiene que pagar los honorarios por nuestro trabajo? Bueno, dos supuestos. Que actúe el servicio jurídico gratuito dispuesto por el decreto 1475 del 15, en cuyo caso los honorarios van a estar a cargo de la superintendencia. Esto surge de los artículos de la 297 de 18 y 319 de 17, que sepan ustedes que nunca se creó en el país, y en Santa Fe nos rige la posibilidad, conforme al artículo 8 de la 1403, de que se hagan convenios entre el Poder Ejecutivo Provincial y los colegios de abogados, para que si un trabajador se presenta sin patrocinio letrado, se le asigne uno conforme el pacto que hagan o el convenio que hagan con los colegios de abogados de la provincia. Segundo supuesto, que actúe un profesional de la matrícula de la jurisdicción respectiva, o sea, que nosotros tengamos el caso y iniciemos todos nosotros, o comparezcamos en el caso. Y ahí, por supuesto, las RT que van a propender, y que ya lo están haciendo, es lograr un pacto de honorarios con el abogado, que ese pacto de honorarios, lamentablemente, son bastante bajos, no se ajustan a la ley de aranceles nuestras. Yo les pido en la medida que puedan de resistir esta situación, por una cuestión gremial, porque realmente se están firmando convenios que nada tienen que ver con la cuantía, por ejemplo, que se le determina la incapacidad del trabajador, o si tienen en cuenta la cuantía, son porcentajes bajísimos, del 5%. Y por lo tanto, hay reglas que establece la 1403 para determinar nuestros honorarios. En este caso, yo creo que tanto en el caso del abogado genuino, digamos, que empieza el caso, como también aquel que venga a incorporarse por convenio con el Colegio de Abogados, siempre los honorarios van a estar a cargo de la RT. Esto es importante porque la ley no recepta jurisprudencia que había en esta materia y que venía diciendo que no, incluso un fallo de Cámara, venía diciendo que no, que era a cargo del trabajador esta parte, digamos, del trámite, del reclamo. O sea que acá es clarito, es a cargo del RT, y siempre dice que resultare oficioso, lo dice el artículo 37, que resultare oficioso, y se hubiera reconocido total o parcialmente la pretensión reclamada por el damnificado. Yo entiendo también que no solamente va para el caso de que se le determine incapacidad, sino también cuando hay silencio del RT, también, o sea, todos los trámites que vimos donde no se persigue una indemnización, sino que se persiguen más prestaciones médicas, yo creo que también lo contempla, porque resulta oficiosa nuestra actuación y porque se reconoció total o parcialmente la pretensión, no la determinación de la incapacidad. Por lo tanto, piensen ustedes que todos esos trámites de silencio de la RT, divergencia en el alta, reingreso, también devenga honorario y está a cargo de la RT. Y van a resultar de aplicación los porcentajes previstos en las disposiciones de la ley de aranceles en cada jurisdicción, dice el artículo 37 de las 298-17, donde en Capital Federal tienen un gran problema porque le sacaron un DNU, que es el 157-18, que dice que no aplica la ley 27423, que es su ley de honorarios, sería la 67 nuestra. Y acá Santa Fe, afortunadamente, allí sí aplicó, en el artículo 16 de la 1403, que aplica la 6767 y la 1727, o sea, de las cajas previsionales. Por lo tanto, hoy tenemos claro de que los honorarios los tiene que pagar la RT, y que es en función de la ley 6767. ¿Y dónde van a pedirse nuestra regulación de honorario? Bueno, se encarga específicamente el artículo 37 de la 298-17 de decir que no lo va a determinar la comisión médica. O sea, nadie de la comisión médica nos va a determinar cuál es nuestro honorario. Por lo tanto, ¿dónde vamos a tener que acudir? Vamos a tener que acudir ante la justicia. Eso es, por supuesto, cuando no tengamos un pacto, ¿no? O sea, si no hicimos un pacto con la RT, bueno, allí vamos a tener que acudir a la 6767, y aquí yo les pongo el artículo 23 de la 6767, que nos dice que en las actuaciones administrativas se fijará mediante la aplicación de las normas generales de esta ley, 6767, rigiendo la escala del artículo 6,
y las disposiciones complementarias en los asuntos susceptibles de apreciación pecuniaria. Entonces acá no estamos ante una actuación aislada que nos quieran pagar un IU o 2 IUs por haber ido a actuaciones administrativas, sino que se aplica la escala del artículo 6, por supuesto reducida porque es extrajudicial, cuestión discutible, pero en principio sería esa, en virtud del artículo 22, inciso F de la 6767. En cuanto a qué juez tenemos que acudir, el artículo 24 de la 6767 nos dice que ante el juez de primera instancia civil y comercial, mediante un procedimiento especial que nosotros le vamos a tener que llevar todo el expediente administrativo, estimar nuestros honorarios, el juez lo va a regular y le va a correr traslado por 10 días a la RT para que la RT haga su defensa, ¿no? Una vez que sale la resolución, recién ahí vamos a tener un título hábil para iniciar el apremio ante el mismo juez. Competencia laboral y discutido, un tema discutido, pero si nosotros nos agarramos de la literalidad de la norma, el artículo 24 viene después del 23 de actuaciones administrativas, y parecería que es la competencia civil y comercial. Pero yo creo que es para discutir y debatir si no sería competencia de un juez laboral, teniendo en cuenta que estamos en un procedimiento previo y obligatorio. Prohibición de pacto de quotalitis, bueno, esto ya se habló muchísimo, simplemente se los traigo a colación. Ustedes saben que no se puede hacer pacto de quotalitis respecto de las contingencias y las incapacidades que se determinen conforme al procedimiento sistémico, o sea, dentro de la 24.557 y normas complementarias. Acá se debatió en un plenario, ahí se los traigo, pues si lo quieren buscar, o si se quieren que se los alcance al colegio. Y acá vamos a un tema que es muy interesante, que es yo creo que el que nos va a preocupar más a todos, que es el tema de la habilitación de la vía judicial. O sea, ¿cuándo vamos a poder acceder a la justicia una vez que iniciamos este procedimiento obligatorio y no tenemos respuesta? Que seguramente lo que pase a lo término de este año y del otro, el que venga. Porque piensan ustedes el cuello de botella que se va a armar ahora cuando todos los trámites vayan a comisión médica, no van a dar abasto. O sea que acá va a ser importante ver cuándo podemos acudir ya al tribunal. Y acá es importante, yo les pongo ahí, cumplir con los requisitos de estos trámites, estos requisitos que yo les di formales de cada uno de los trámites, porque en tanto no cumplimentemos con los mismos, no comienza a correr el plazo del artículo 3 de la 27.348, ni del 10 de la 1403. Y eso surge del artículo 29 de la 298.17, que recuerdan ustedes que es el procedimiento que nos están imponiendo en todo el tema de comisiones médicas. Entonces, el acto definitivo va a tener que ser expedido dentro de los 60 días hábiles, contados desde la primera presentación debidamente cumplimentada. Y las demoras imputables a las partes, bueno, van a suspender los plazos mencionados. Y los plazos se cuentan en días hábiles administrativos y a partir del día siguiente al de notificación. O sea que si nosotros iniciamos, y acá yo les recomiendo, en la medida que puedan, y que nos permita también esta pandemia, que lo hagan presencial al inicio. Porque si lo hacen por vía web, posiblemente les falte algún requisito y se enteren mucho tiempo después, ya se han perdido todo ese tiempo, y por lo tanto no se les dio inicio. Cuando quizás, si van presencialmente, el funcionario les puede decir, mira que te falta esto, te falta lo otro. Pero bueno, siempre tener bien presente qué documentación mínima tengo que presentar y tratar de cumplimentar con todo el acto para que empiecen a correr estos 60 días hábiles. Ahora bien, ese plazo, en los casos de rechazo de la naturaleza de la contingencia, o sea, cuando hay rechazo porque se considera la RT que no es laboral, la contingencia, y en los casos de enfermedades no listadas, no va a comenzar a correr desde la presentación, conforme a la literalidad de la norma. Después podemos discutir, plantear incondicionalidades, todo lo que quieran, pero conforme a la literalidad de la norma, van a comenzar a correr una vez que se expida el secretario técnico legal. En los casos que debe intervenir este funcionario, como previo, una vez corrido el traslado a la RT, esto es por disposición del artículo 32, apartado 2 de la 298.17, que establece expresamente que en esos casos va a comenzar a correr desde que se haya expedido favorablemente el secretario técnico legal. Tampoco correrá sin inicio de patrocinio letrado, que ya se los mencioné. A su vez, el artículo 7 de la resolución 298.17, que regula el ofrecimiento y producción de prueba, establece en el último párrafo que
lo que les venía diciendo antes con respecto a las enfermedades no listadas, ¿no? Que se encuentra facultad para disponer fundadamente la prórroga del plazo de 60 días para resolver con el objeto de producir la prueba ofrecida por las partes o dispuesta de oficios, que incluso ustedes quizás no ofrezcan prueba, pero la misma comisión médica le ofrezca prueba, de oficio determine prueba, y ahí se suspenden, se prorrogan en realidad los plazos, pueden prorrogarlos por 30 días hábiles más y por única vez. Por lo tanto, si tenemos pruebas, ya no son 60, van a ser 90. Esto va a ser seguro, no es que podrá, sino que lo van a hacer. Y bueno, el artículo 15 de la ley 14.003 también nos habla de estos 60 días, diciendo que la presentación de la demanda va a tener que acompañar al trabajador los instrumentos que acrediten el agotamiento de la vía administrativa ante la Comisión Médica Jurisdiccional correspondiente. Y este artículo nos dice qué tenemos que hacer, que este es un gran problema. Estuvo bien Santa Fe, por lo menos en determinar qué acción hacer, porque en el resto del país no saben qué hacer. Entonces, se le vencen los 60 días, algunos lo que hacen es introducir pronto despacho, para después acudir al juez, el juez le dice cumplimente con tal cosa, con lo otro, bueno, es un ida y vuelta. Acá Santa Fe eligió que cuando se vencen los 60 días, o 90 en su caso, tiene que requerir el pronunciamiento del trabajador ante la comisión médica por el plazo de 10 días hábiles más de la resolución. Recién ahí vamos a tener que ir ante el juez con esa intimación, o sea, toda la documentación que acredite que esperamos los 60 o 90 días en su caso y que intimamos mediante la presentación del escrito correspondiente ante la comisión médica los 10 días hábiles más para luego recién ahí poder entablar la demanda. Bueno, espero les haya servido, quedo abierto a las preguntas. La idea era tratar de hacer en esta hora y media lo mejor que podamos y debatir, y por supuesto hay cosas que, salvo que haga futurología, no se las voy a poder contestar porque va a depender mucho de cómo se manejen los funcionarios de comisión médica en nuestra provincia, porque ni siquiera están capacitados todavía para todo esto, ni hay personal suficiente para atender a todos los reclamos que vamos a traer. Así que bueno, quedo abierto a las preguntas. Aníbal. Gracias, Aníbal. Muy práctico y esclarecedor. Hay en el chat algunas preguntas. No sé si María Paz pudiste anotarlas. Si no, fíjate, Aníbal. Bien. En el chat hay 4 o 5 preguntas, si querés comenzar por ahí. Bien. Habla Aníbal, ¿qué pasa si la RT rechaza fuera de término? O sea, no notifica debidamente y además continuó brindando las prestaciones y luego de todo eso rechaza. Bueno, ahí ustedes tienen aceptación tácita del siniestro. O sea, cuando sucedió el hecho de que la RT, dentro de los 10 días hábiles, no se expidió sobre la aceptación o rechazo de la contingencia, ni prorrogó justificadamente por 10 días hábiles más, está aceptando tácitamente la contingencia de naturaleza como naturaleza laboral. Y por lo tanto, después, si esto continúa, esta asociación continúa, ustedes van a tener que ir por divergencia en la determinación de la incapacidad ante las comisiones médicas. Segunda pregunta. ¿Qué formalidad tiene la reserva por la resolución 899-17? ¿Hay que colocar un estimativo de la diferencia o basta con solo colocar un párrafo indicando la reserva? ¿Se puede hacer en todos los casos como previsión? Sí. No hay una formalidad, la resolución 899-17 en realidad no determina una formalidad, simplemente lo que le pide al trabajador o a la trabajadora que efectúe la reserva antes del dictamen o del servicio de homologación, y por lo tanto es un escrito simplemente donde ustedes denuncien cuál es la verdadera remuneración del trabajador o cuál es la remuneración devengada en más por el trabajador para poder ustedes acceder sin tener que apelar, o sea, sin tener que quedar atrapado en el efecto suspensivo, y luego debatir ante la justicia esa remuneración en más devengada. Pero no hay una formalidad, es como un escrito donde se denuncia dependiendo de la situación, ¿no? O sea, no tienen que ofrecer prueba, simplemente la reserva, simplemente decir, mire, este trabajador, el empleador le denuncia tal remuneración, pero en realidad devengó una remuneración superior, porque tiene una categoría, o sea, algún argumento mínimo dar
o porque es un supuesto de artículo 92 ter de la LCT, o porque está infracategorizado, o porque percibe una parte de su remuneración en forma clandestina, pero mínimamente en alguna parte hacer la reserva, que yo les recomiendo que lo hagan ya en el inicio. Y si no tienen la posibilidad de hacerlo en el inicio, porque acá nos vamos a encontrar, porque que cada funcionario de mesa de entrada va a tener su librito y nos va a dejar meter documentación o no, bueno, ahí ustedes sabrán cómo introducir un escrito dentro de una comisión médica denunciando esta situación. Mínimamente la reserva. Y estar atentos a los contenidos del acuerdo que va a suscribir ante el servicio de homologación, porque de allí, si no se hizo la reserva, mínimamente estar atento a que se deje en consideración que se hizo la reserva, para poder acceder a la indemnización y luego debatir ante la justicia. Bien. Para el caso, tercera pregunta, para el caso del procedimiento por enfermedades no listadas, ¿existen limitaciones en materia probatoria o tiene el trabajador los mismos medios probatorios en la justicia? Bueno, la resolución no dice absolutamente nada sobre los medios de prueba. Por lo tanto, yo entiendo que cualquier medio de prueba ustedes pueden ofrecer. Después, si se lo deniegan, por supuesto que va a ser otro argumento más si tienen que acudir a la justicia recurriendo a la decisión de la comisión médica, en este caso sería la comisión médica central. Pero no hay limitación de prueba, en tanto sea una prueba, por supuesto, idónea y pertinente, y tiene facultades, conforme a la 298-17, la comisión médica jurisdiccional, porque recuerden ustedes que si bien va a ser la comisión médica central la que en definitiva va a dirimir la cuestión, la comisión médica jurisdiccional va a recibir y producir toda la prueba. Por lo tanto, yo daría toda la batería de pruebas que está establecida en el CPL, y después si no la rechazan será un argumento más. Para mí no hay límite porque en la misma resolución no lo limita. Dice prueba en general. Bien. Cuarta pregunta, cuando cargamos cualquier reclamo por la web de AFIP, pero al final de la carga nos indica que el trámite ya está iniciado por la RT, en este caso, ¿cómo ingreso? Comparezco en ese trámite. Bueno, es una muy buena pregunta, porque es una pregunta de qué hacer. Bueno, hay que ir a patear la calle en las comisiones médicas jurisdiccionales, comparecer en forma presencial con un escrito. Porque, y van a tener un gran problema, que no van a saber dónde lo iniciaron. Porque, bueno, depende, salvo que sea claro de que estemos en Rosario o Santa Fe, en las ciudades, pero ¿qué pasa cuando es en Rafaela, que todavía no se abrió la comisión médica jurisdiccional? ¿Qué pasa si es en Venado Tuerto? Bueno, ahora Venado Tuerto va a tener su comisión médica jurisdiccional, pero ¿qué pasa si es en cualquier localidad y no sabemos dónde está tramitado? Entonces nosotros vamos a tener que acudir en todas las posibles competencias que ustedes saben que es el domicilio del DNI del trabajador, o del lugar de trabajo, o del lugar donde se reporta. Yo acudiría primero a la del domicilio del trabajador. ¿Por qué? Porque la ART está obligada a, previo a determinar la incapacidad, a intimar al trabajador a que opte por la competencia, ya sea domicilio del DNI, lugar de trabajo o lugar donde se reporta habitualmente. Y si no lo hace, el apercibimiento es que se entiende que optó por la competencia del domicilio del DNI. Por lo tanto, yo les diría que acudan primero ahí y revisen si está ese trámite, y recién ahí comparezcan a un escrito de comparendo, acompañando el poder y todo, ¿no? Bien. Quinta pregunta, la comisión emite una resolución indicando que el trámite fue cumplimentado para el cómputo... es una pregunta. ¿La comisión emite una resolución indicando que el trámite fue cumplimentado para el cómputo de los 60 días hábiles? Sí, específicamente lo dice la resolución 298-17, que tiene que emitir una certificación de que se cumplimentó con el trámite. Ahora, si en realidad el problema está en que se dieron los 60 días hábiles y no nos resuelven el trámite, nosotros tenemos que impulsar el procedimiento del artículo 10 de la 1403, ahí seguramente no nos vayan a dar una constancia de ello, sino que vamos a tener que acreditar ante la justicia de que fecha de inicio del trámite, el cómputo de los 60 días hábiles, y la intimación por 10 días hábiles para que se emita la resolución y que no se cumplimentó. Entonces ahí la justicia, esto en realidad va a ser, yo creo, como un requisito más de la justicia. Hay que ver cómo van a actuar nuestros tribunales, qué nos van a exigir
frente a eso, pero mínimamente vamos a tener que tener cumplimentado, o sea, acreditar que cumplimentamos los 60 días hábiles y la intimación de 10 días hábiles más. Bien, sexta pregunta, ¿es posible interponer directamente la demanda por ante los juzgados planteando la inconstitucionalidad de todo el sistema? Y bueno, eso yo creo que hoy es mucho más difícil. Por supuesto que como posibilidad lo vamos a poder hacer, pero tengan en cuenta, yo creo, una opinión personal, que plantear inconstitucionalidad de un sistema donde ya hay una legislación, hay una adhesión, nos exponemos a que el día de mañana salga un fallo que nos diga que no, o sea que no es inconstitucional el trámite ante las comisiones médicas. Recuerden que la Corte no se expidió nunca sobre la constitucionalidad de las comisiones médicas, sino que se ha expedido sobre la obligatoriedad o no, bueno, el fallo Obregón. Pero nos exponemos a que si nosotros nos vamos a un planteo de inconstitucionalidad directamente ante el tribunal debería receptarlo a la demanda y darle trámite, pero después en definitiva nos puede llegar a declarar que no es constitucional, que no es inconstitucional el trámite, y nosotros perdamos todo el procedimiento, y perdamos el plazo, y tengamos que volver a hacer todo, con todo el problema de la prescripción, y por supuesto de las costas, ¿no? O sea, yo creo que hoy, como está la cosa, no lo veo muy factible plantear una inconstitucionalidad del trámite. Pero bueno, por supuesto que puede llegar a salir algún fallo que plantee la inconstitucionalidad. Más que nada porque está la activación del plazo de los 60 días. Si no estuviera el plazo de los 60 días, y bueno, ahí yo sí creo que tendríamos más argumentos. Pero hoy hay que tramitarlo, esperar los 60 días. A ver, pensemos que en realidad cuando a nosotros nos llega un caso, seamos sinceros, no lo iniciamos nosotros enseguida una demanda. Cuando agotada la vía extrajudicial, queda nuestra pila para iniciar demanda y en algún momento llega el momento de iniciar la demanda. Por lo tanto, estos 60 días hábiles nos da ese aire también para decir, bueno, estamos haciendo algo, los trámites no son difíciles de cumplimentar enseguida, y bueno, transcurrir, acompañar ese trámite, y vencido el plazo, recién ahí ya podemos activar estos procedimientos de acudir a la justicia, y vamos seguros, vamos sobre seguros. Aníbal, Sí. discúlpame, el plazo va a ser casi 100 días hábiles entonces. O sea, en general va a ser 100 días hábiles, porque va a ser los 60 días, los 30 que van a alguna prueba van a abrir, y los 10 más. O sea, en general va a ser eso. Y si hay silencio ahí después de esos 100 días hábiles, ahí sí, ya como decís vos, a la justicia le decimos que cumplimentamos todos los pasos y ya está. Bien. Tal cual, por eso digo, o sea, distinto es, porque el gran problema que tienen estas comisiones médicas, y el otro día hay una charla en La Plata, en la UCA de La Plata, y saltó justamente este tema del problema de que tienen los abogados, no tienen, o sea, no tienen qué procedimiento hacer cuando se vencen los 60 días hábiles, está discutido en la justicia cuándo comienzan a correr los 60 días hábiles. Yo creo que la resolución 298 y 7 es clara. Cuando hay intervención del secretario técnico legal, ahí se complica bastante el tema, porque tampoco hay un plazo para el secretario técnico legal para que se expida. Es todo un problema. Recuerden ustedes que acá ingresa también todo lo que es normativa de procedimiento administrativo, se aplica todo lo que es procedimiento administrativo, plazos para tener en cuenta. Y es un gran problema. Acá nosotros por lo menos tenemos claro que vencidos los 60 días hábiles, incluso si ustedes leen la 1403, no dice nada respecto de la intervención del secretario técnico legal, que sí lo dice la 298-17, pero, o sea que nos podríamos agarrar de ahí diciendo, porque el artículo 10 de la 1403 es claro que dice desde el inicio del procedimiento corren los 60 días hábiles. Ahora también, el acuerdo que hizo el Ministerio de Trabajo, la provincia con la SRT, dice que se aplica la 298-17. Y si se aplica la 298-17, aplicamos también todas estas suspensiones de plazo que venimos hablando. Ahí hay que ver cómo reaccionan nuestros tribunales, que bueno, futurología, respecto de este plazo, de hasta dónde van a tolerar de que la comisión médica pueda decir, no, usted no cumplimentó con tal papelito, lo cumplimentó con el otro. Bueno, ahí veremos los criterios que vaya utilizando el tribunal. Bien.
El procedimiento administrativo obligatorio ante las comisiones médicas rige para los siniestros de mayo 2021 en adelante, o se aplica a todos los siniestros, incluso los anteriores a la fecha de vigencia de la presente ley. Bueno, la 1403 se va a aplicar a todos los siniestros que no se hayan iniciado las actuaciones hoy. O sea, si nosotros no ingresamos demanda, ahí está claro. Si no ingresamos una demanda, por más que la fecha de la primera manifestación invalidante o el accidente, la ocurrencia del accidente fuera en el 2020, 2019, yo entiendo que está claro que tenemos que ir a la comisión médica porque no discrimina la 1403 respecto de la fecha de los accidentes o de la primera manifestación invalidante en el caso de la enfermedad profesional, sino que directamente dice el acuerdo marco que hace la provincia con el ministerio empieza a correr a partir del 3 de mayo, y la 1403 dice, cumplimentada los requisitos, empieza a regir la ley, sin distinguir entre cuándo ocurrió el accidente o la fecha de la primera manifestación invalidante. Ahora, otra discusión es qué va a pasar con los expedientes que nosotros tenemos iniciados y nos quieran imponer este trámite. Bueno, ahí ustedes saben que la Corte tiene el fallo Estrada, que se interpreta de distintas maneras, con respecto a si los procedimientos son de aplicación inmediata. Yo creo que no, o sea, hay que defender la postura que no, o sea, pero vamos a ver qué dicen nuestros tribunales. Esto es futurología, vamos a ver qué pasa. Bien, ante un supuesto donde la RT acepta la contingencia, disculpen, hay preguntas que no les puedo responder porque realmente no sabemos qué va a pasar, con qué criterios va a definir nuestros tribunales respecto a esto. Yo creo que sería una locura que el tribunal nos mande a iniciar el procedimiento en comisiones médicas si ya iniciamos antes del 3 de mayo las demandas. Pero quizás distingan entre si hay traba de litis, si ya hay el estado del proceso, pero bueno, yo creo que no, pero ojalá que no, pero bueno, lo veremos en el futuro reciente de qué dispongan. El procedimiento administrativo obligatorio ante comisión médica, esto ya lo leí. Aníbal, ante un supuesto donde la RT acepta la contingencia, da prestaciones médicas por una patología y otorga alta médica. Doctor, esa pregunta la hice yo, me quedó cortada. Sí. Un comentario, uno más. Bien, te escucho. Uno más. Sí. Entonces. Otorga la alta médica con incapacidad, pero rechaza otra patología ocasional el mismo infortunio por considerarla preexistente. Bien. Este último supuesto, el causal para solicitar la intervención de la comisión médica, ¿sería divergencia en las prestaciones por esa patología no cubierta? Yo creo que ahí vas a tener que separar, te vas a tener que asesorar muy bien con tu médico legista y separar qué está pasando ahí, porque puede ser, y normalmente acontece, de que vos denunciás accidente de trabajo, y en los estudios que le hace la RT surge que tiene patologías que no guardan relaciones, te ponen las RT, y bueno, ahí tenés que ver con tu médico si realmente vas a defender la postura de que sí es consecuencia inmediata del accidente o no. Porque posiblemente lo que puedas llegar a tener ahí es que tengas un accidente de trabajo, pero además tengas una enfermedad profesional. Esto es muy común que pase. Entonces vos vas a tramitar todo como accidente de trabajo y resulta que tenías una enfermedad profesional y después quizás no tengas éxito por eso. Recuerden, y esto me trae a colación algo para tener en cuenta en la práctica, que las enfermedades profesionales, si hay varias, que normalmente acontece, deben denunciarse cada una distinta. Tanto en la denuncia ante la RT, tienes una denuncia distinta, como luego cuando iniciamos el trámite, van por carriles separados. Lamentablemente, así lo dispone la comisión médica. Entonces, si nosotros vamos con una denuncia única y después queremos iniciar el trámite, nos van a hacer separar todos los trámites, nos van a hacer formular las denuncias por separado. O sea que siempre cuando reciban al trabajador, todavía estén a tiempo de recibirlo antes de la denuncia, separen cada denuncia por enfermedad profesional que tenga. Y asesórense bien cuando nos pasa esto que acá el colega nos dice, si estamos en patologías derivadas del accidente de trabajo y vamos a defender esa postura, ahí sí tenemos que ir por divergencia dentro del accidente de trabajo, o si en realidad lo que tenemos es una enfermedad profesional. Entonces en ese caso, bueno, terminemos el accidente de trabajo e iniciemos concomitantemente la denuncia profesional.
O sea, a través de una nueva denuncia ante la ART, diciendo sí, bárbaro, incluso nos está dando la pauta de que tiene esas patologías. Bueno, nos asesoramos con nuestro médico legista y es enfermedad profesional, bueno, sigamos con el accidente de trabajo, porque el accidente de trabajo, conforme a la consulta ya se reconoció la contingencia, hay que ver qué incapacidad nos determinan por el accidente de trabajo, pero iniciemos nueva denuncia por enfermedad profesional si se diera el supuesto. Yo te hago una pregunta que se saltió en el chat, ¿puede ser? Sí. Es, ¿qué plazo tiene la Comisión Médica Central en caso de enfermedades no listadas? ¿Qué plazo tiene la Comisión Médica Central para resolver? Para ver cuándo queda expedita la vía judicial. Rige, no distingue la ley, rige los 60 días hábiles. O sea que la Comisión Médica Central tiene que, dentro de los 60 días hábiles de que se cumplieron todos los requisitos, resolver, ¿sí o no? O sea, en el caso de enfermedad no listada, no COVID. COVID tiene otra resolución que, bueno, yo no la abordé hoy, es la 1021, sépanlo, pero está bien explicado en la misma resolución. Pero rigen los 60 días hábiles con la prórroga de los 30 días hábiles más, también para la Comisión Médica Central. Si no, sería una locura. Bien. A ver, otra pregunta. En caso de rechazo de COVID como enfermedad profesional, alegando, bueno, ahí va la resolución 1021. Yo no la preparé porque requiere una charla en específico para eso, no tendría tiempo de desarrollarlo, pero es bastante clara la resolución. Perdón, faltó una pregunta antes. Sí, ¿cuál? La que dice, ¿qué pasa si hay una RT o EA, sobre todo esta última, que no se encuentra registrada en la SRT? ¿Es necesario hacer el trámite administrativo previo o podemos recurrir a la justicia directamente? No, discúlpame, no la entendí acá. ¿Qué pasa si hay una RT o empleador autosegurado que no se encuentra registrada ante la SRT? ¿Es necesario hacer el trámite administrativo previo o podemos recurrir a la justicia directamente? Bueno, sería si no está registrada en la SRT, quiere decir que no hay una aseguradora de riesgo del trabajo vigente conforme a la normativa sistémica. Por lo tanto, tenemos un supuesto de un empleador no asegurado. Y en ese caso tenemos que hacer el trámite, si la relación laboral está registrada, y el problema es que no hay una RT, o la RT que hay es, digamos, ficticia, o no tiene... o no está vigente, o sea, no hay nadie reemplazando a esa RT, o sea, directamente lo que tenemos que hacer es el trámite del empleador no asegurado, o sea, acudir a las comisiones médicas, siempre y cuando la relación laboral del trabajador esté registrada, porque si no tenemos acceso directo a la justicia. Sería un supuesto de empleador no asegurado, porque el empleador asegurado es el que está asegurado con una RT vigente, o sea, con toda la normativa registrada ante la superintendencia. Bien. En caso de rechazo, COVID, ya lo vi. Hola Aníbal, cuando la ley 1403 de Santa Fe dice que el recurso de apelación contra la decisión de la Comisión Médica Jurisdiccional va a ser demanda en la justicia laboral, ¿esa demanda debe ser en forma de recurso o en forma de demanda habitual? Bueno, simplemente dice vía de acción. O sea, lo bueno... Primero, a destacar de la 1403, que no tenemos el recurso en relación, o sea, no tenemos un recurso acotado a lo que pasó en la comisión médica y no podemos debatir más nada, no. Es una acción amplia, por lo tanto es una demanda, y en caso de que la contingencia esté reconocida, o sea, que lo que se determine es la incapacidad o la cuantía de la indemnización, va por vía sumarísima, yo ahí se los ponía en la filmina. Después en todos los otros supuestos puede ir por vía ordinaria. Ahora, simplemente la 1403 dice demanda por vía de la acción correspondiente. O sea, demanda, cuando nos habla de demanda, bueno, artículo 129 del CPL. O sea, tengo todos los requisitos de la demanda que tengo que ver en el Código Procesal Laboral. O sea, es una acción amplia. Para mí, no lo limita a una vía de un recurso, o sea, no sería un recurso de apelación donde tenemos que expresar agravio, sino que dice, demanda, usa las palabras demanda y acción. Para mí es amplia, yo no tengo dudas, pero bueno, uno nunca sabe lo que puede llegar a pasar aquí, pero para mí es amplia y es una demanda, o sea, como la que hacíamos, o la que hacemos. Y acá hay una pregunta, dice, ¿por la vía civil quedaríamos eximidos? No, bueno, no entiendo la pregunta, quien la quiera hacer la puede formular.
¿Dónde podemos encontrar el convenio que celebró el Poder Ejecutivo Provincial con el CRT? Bueno, yo acá lo tengo, se los mando al colegio. Está subido, Aníbal, ahí 2 mensajes más abajo. Ah, bien, perfecto, listo. Se inicia el trámite por determinación de incapacidad, pero la comisión médica no determina incapacidad. En este caso hay actividad oficiosa que genera honorarios que debe abonar la RT. Bueno, es una buena pregunta, pero en realidad como no tenemos concluido el trámite, si no te están determinando la incapacidad, o sea que no están definiendo el procedimiento, vos vas a tener que iniciar el trámite de los 10 días hábiles, o sea, intimar a que se emita resolución, y cuando no nos lo den, acudir al tribunal, y ahí se determinará vía sumarísima, y ahí te van a regular los honorarios, en realidad por el procedimiento judicial. O sea, es buena la pregunta, ¿qué pasa con todo lo que dice en actuación administrativa? Bueno, en definitiva vas a tener una regulación de honorarios en la vía judicial. Pero la 298.17, el artículo 37, es claro, dice que tiene que estar, nuestra actuación tiene que haber resultado un acogimiento de nuestra pretensión total o parcial. Subo el convenio. Aníbal, si percibe el trabajador algún monto dinerario en comisión médica, por más que esté homologado, ¿sigo con la vía judicial abierta para reclamar diferencias de incapacidad? Y bueno, no. O sea, en principio no. Después, si usted plantea la incondicionalidad, bueno, será otra cuestión, que yo creo que no va a tener mucho éxito en principio. ¿Por qué? Porque de los dictámenes de comisión médica, o sea, nosotros, siempre esto va a terminar en el servicio de homologación de la comisión médica. Ya sea porque se presenta un acuerdo por parte de la RT con el trabajador, siempre con patrocinio letrado, acuérdense que ya tenemos un argumento menos que antes utilizábamos para plantear el problema de las comisiones médicas, o ya sea porque iniciamos divergencia en la determinación de incapacidad y se nos emitió un dictamen. Fíjense lo que pasaba, o no sé si va a pasar, por futurología, de que antes nos determinaba la comisión médica un porcentaje de incapacidad y la RT nos pagaba. O sea, le pagaba al trabajador. Ahora, y en realidad siempre debió ser así, conforme a la 298.17, ambos trámites, ya sea que se presente un acuerdo, o bien que se emita un dictamen por divergencia en la incapacidad, determinando la incapacidad, se cinta a las partes a una junta donde se les explica los términos del acuerdo y ofrecen un acuerdo, la RT va a tener que ofrecer un acuerdo, el cual va a tener que ser igual o superior a lo determinado por el dictamen, y recién ahí, si están de acuerdo las partes y debidamente asesoradas, se emite una resolución por el servicio de homologación que la ley establece específicamente, la 298.17, con los efectos del artículo 15 de la LST. Por lo tanto, tenemos una resolución de cosa juzgada. Y lo único que en el marco normativo ese, lo único que vamos a poder plantear en la justicia es por la resolución 899 del 17 en cuanto a la cuantía, si había un IBM superior, si había un IBM de vengado superior. Siempre y cuando hayamos hecho la reserva, lo que ya veníamos hablando antes. Pero, si nosotros firmamos el acuerdo, ya está. O sea, en principio, conforme a la normativa, artículo 15 de la LST, se le aplica a la autoridad de cosa juzgada, y ya tendríamos que ir a la justicia solamente frente a una posibilidad de demostrar vicio en el consentimiento. Bueno, esto es lo mismo que pasa con las resoluciones homologatorias del Ministerio de Trabajo en materia de cobro de pesos. O sea, son muy pocos y contados los casos donde se ha podido dejar sin efecto una resolución homologatoria del Ministerio de Trabajo en materia de acuerdos. O sea, salvo que acreditemos un vicio del consentimiento. Pregunto, en este caso puntualmente, ¿cómo juega el principio de irrenunciabilidad en el tema de que la incapacidad del trabajador sea superior a la que se fijó o homologó en este caso, y en ese caso sí plantear quizá la nulidad de esa cosa jugada administrativa? Digo, porque en caso de que la incapacidad se demuestre que sea superior a la que se estableció en la comisión médica junto con la RT, porque ahí, digamos, la actuación del trabajador queda medio... Bueno, usted no se olvide, claro, es muy buena tu pregunta, Alejandro, pero no te olvides que yo no quiero defender este sistema, me parece nefasto. Para mí tendría que ser opcional, para mí el que quiera ir, que vaya y que no sea obligatorio.
Pero acá, todos los argumentos que antes teníamos para tirar abajo los dictámenes médicos, la mayoría nos lo van, justamente esa fue la finalidad de la ley. Patrocinio letrado obligatorio. Por lo tanto, fíjate que posibilidad de recurrir ante la justicia ordinaria. Fíjate que vos vas a ir a un trámite de comisión médica acompañando al trabajador con tu médico legista, y si vos estás disconforme con eso, tenés que apelar. O sea, sí, con efecto suspensivo. Yo lo sé, está perfecto, pero te digo, ya los argumentos que teníamos antes son bastante... No digo llegar a la inconstitucionalidad, porque eso está claro que no, pero quizá, sí, está bien, el tema es... Como entiende el vicio del consentimiento, bueno, la nulidad del acuerdo, vos hablás de, por supuesto, el principio de renunciabilidad, que está plasmado incluso en el artículo 10.1 de la misma 24.557, o sea, que son irrenunciables. Pero, bueno, será un planteo que como abogados tendremos que hacer si se da el caso, pero yo creo que el éxito no es seguro, digamos. Es bastante difícil. Bueno, me estoy saltando preguntas, no me quiero saltar. Bueno, sí, el fallo de la Corte Estrada. Contra DIPAR, ¿habría duplicidad de plazos? Yo entiendo que no. O sea, porque la ley, la 1403, habla de... DIPART sería el organismo que regula el Estado provincial nuestro como aseguradora, sería un supuesto de autoasegurado, empleador autoasegurado. Y es tanto para el caso de ART como empleador autoasegurado. O sea que yo creo que esto de los plazos, y bueno, sería discutible, pero para mí hay una ley específica que determina ahí, pero podría llegar a darse la situación de que las resoluciones que tenemos en la provincia con respecto a duplicidad de plazos intervengan ahí. La verdad que no me la había hecho la pregunta. Perdona, Aníbal. Sí, Nico, acá tenemos una... ¿Cómo estás? Bueno, antes que todo, porque todos están voraces con las preguntas, te felicito como siempre por tu claridad y el detallismo. Nada más te interrumpo porque justamente esto que vos decís, y a veces ayuda a los colegas, no te imaginas la cantidad de expedientes que se inician contra DIPART como que fue una persona jurídica. Y en realidad es, claro, y es la Dirección Provincial de Accidentes y etcétera, etcétera. Pero, digamos, es un órgano que la provincia especializa para lo que es todo, porque es como vos decís, es la provincia de Santa Fe, la entidad que es autoasegurada, es una empleadora autoasegurada y tiene su propio decreto reglamentario, y justamente la Corte Provincial hace poco descartó digamos, la aplicación de las leyes administrativas en favor del Estado en todo lo que hace materia de riesgo de trabajo. O sea que, como vos decís, en principio, para mí, siguiendo la propia jurisprudencia de la Corte Provincial, se tiene que aplicar tal cual la ley de riesgo de trabajo y el 298. Bueno, ahora me animo a decirlo con más firmeza, entonces, como dijo Nico. Sí, tal cual, yo entiendo lo mismo. Es un supuesto de empleador autoasegurado, o sea, simplemente un organismo que dispone la provincia, y por lo tanto no veo por qué no tendría que aplicarse los 60 días hábiles con todas las prórrogas que establece la reglamentación. Bien. No sé si, bueno, veo muchas más preguntas, no sé si los administradores, porque se me va para adelante el chat, para arriba. Aníbal, cuando agoto la vía administrativa sin éxito, positivo de lo peticionado, y luego en la vía judicial lo gano haciendo lugar a las prestaciones solicitadas, ¿puedo reclamar honorarios de la vía administrativa también? Y es una buena pregunta. Yo creo que sí. Lo que pasa es que vas a tener un problema, que vos no vas a poder tener dos regulaciones sobre el mismo monto. O sea, siempre tengamos en cuenta que afortunadamente la 1403 nos remite a la 6767, entonces la prestación económica en juego vos ya la vas a tener disueltas en la vía judicial. O sea, luego en la vía judicial ganaste o hiciste un acuerdo y cobraste honorario por eso, no podés cobrar honorario dos veces por lo mismo. Ahora, quizás sí puedas pedir una regulación de honorario por tu actuación administrativa como actuación aislada, no sé, tendría que verlo, pero yo lo que sí entiendo es que no podés cobrar dos veces por la misma cuantía, porque teniendo en cuenta que la 6767 nos lleva al tema de que se aplica la escala, lo dice específicamente la 1403, que se aplica la 6767, y la 6767 nos dice que en las actuaciones administrativas se aplica el artículo 6, o sea, la escala. Yo creo que tendríamos la misma base de cálculo para que te regulen en dos etapas, y bueno, es debatible, es debatible.
La verdad que no me lo había preguntado, muy buena pregunta, lo voy a pensar para la próxima charla. No sé si hay más. Estamos cerca, son 9:05, Aníbal, así que estamos medio en hora, pero si querés un par de preguntas más, como vos dispongas. No tengo problema. Creo que quedó una nomás, que es la que dice, hay posibilidad de que el plazo de 60 días hábiles se cumpla por la sola demora de la SRT en fijar fecha de audiencia. Es la que está hecha a las 8, si no me entiendo el PM. Es que va a ser el supuesto que va a ocurrir más normal, digamos. O sea, ese es el supuesto que vamos a tener. Yo todos los trámites que tengo iniciado ante las comisiones médicas que inicié durante la pandemia, todavía no tengo junta médica. O sea que estoy esperando que entre a regir esta norma para ya empezar a llevarlo a la vía judicial. A ver, porque no sé ustedes, pero yo como abogado de sindicatos no siempre iba directo al tribunal. O sea, había casos donde era una mejor respuesta para el trabajador ir a las comisiones médicas. ¿Pero por qué? Porque también tenía la posibilidad luego de acudir a la justicia por cualquier diferencia, ¿no es cierto? Entonces yo tenía un dictamen rápido y después podía acudir si había alguna diferencia o algún planteo. Hoy tenemos el efecto suspensivo, hoy nos vamos a quedar encerrados en el efecto suspensivo del recurso. Ahora, la pregunta concreta. Iniciamos el procedimiento, hicimos todo bien, cumplimentamos la etapa, como le decía, y cumpliendo todo ese procedimiento, nadie nos cita, nadie nos dice nada, que les puedo asegurar que es lo que vamos a ver de acá en meses, empiezan a contar los 60 días hábiles. Porque a partir de ahí van a tener que ingresar el escrito pidiendo que se expida resolución en el término de 10 días hábiles más, y ahí ya ir al tribunal con la constancia de inicio del trámite, el calendario y el escrito de los 10 días hábiles donde intimamos y no tuvimos ninguna respuesta. O sea que es para cualquier tipo de... O sea, la 1403 no distingue en o sea, como los 60 días hábiles empieza a correr, su cómputo empieza a correr desde que cumplimentamos bien la etapa de inicio, y en tanto y en cuanto, conforme a la 298-17, no haya intervenido el secretario técnico legal, o no haya producción de prueba que hayan prorrogado los plazos. Si no se dan ninguna de esas situaciones, nosotros cumplimentamos los plazos, cumplimentamos el inicio del trámite, se dieron los 60 días hábiles, independientemente de cuál era el paso a seguir. No es que los 60 días hábiles para la resolución, cualquier paso, o sea, no pasó nada, que es lo más probable, iniciamos, por ejemplo, en ventanilla de SRT, y nadie más nos dijo nada, pues lo que está pasando hoy. Imagínense que si pasa hoy, imagínense lo que va a pasar ahora cuando todo el mundo tenga que acudir a las comisiones médicas. O sea, a partir del 3 de mayo, muchísimos abogados que íbamos directo al tribunal van a ir directamente, van a tener que ir a la comisión médica. Entonces esto va a explosionar el sistema. Entonces lo más posible es que nadie lo llame, que nadie le diga nada, que ustedes no tengan ninguna novedad del expediente y que tengan que contar los plazos. No sé si hay una más. Quiero hacer una consulta, ¿se escucha? ¿Sí? Sí, en torno al servicio de homologación, entiendo que a lo mejor con determinadas RT que generalmente son más tendientes a la conciliación, si a lo mejor dado esta demora que va a ocurrir, que sabemos todos, porque se va a transformar en un cuello de botella, ¿qué pasa si eventualmente se empiezan a presentar reclamos de tipo extrajudicial directamente ante la RT y llegado el caso hay algún tipo de acuerdo, si se puede presentar ese acuerdo directamente ante el servicio de homologación? Sí, tal cual. O sea, ese es uno de los procedimientos. O sea, que es el tema de determinación de la incapacidad. Que te lo prevé la 298-17 en concreto. O sea, cuando hay alta médica con incapacidad y la incapacidad ya está pactada entre la RT y el trabajador con patrocinio letrado, se presenta, la RT tiene los 21 días, si lo presenta dentro de los 21 días hábiles, de los 20 días hábiles, tenemos un procedimiento de determinación de la incapacidad, y lo que hace la comisión médica es citar a las partes, a junta médica, específicamente del trabajador, para ver que no se esté vulnerando justamente la incapacidad, y presentar la RT todos los estudios que hizo, el informe del caso, los complementarios, todo, y recién ahí la junta médica emite un dictamen que lo eleva al servicio de homologación, y ahí el servicio de homologación emite un dictamen sobre si
los términos del acuerdo cumplimentan, más o menos como sería hoy pasan los tribunales con los convenios, digamos, si se cumplimentan las pautas mínimas del artículo 15. Lo que no va a poder hacer en el trámite para hacer una presentación conjunta. No le hace el trabajador o en conjunta, lo hace la ART. Directamente. Eleva la ART, sí, porque la tiene que elevar dentro de los 20 días hábiles. Esto entonces se entiende que es obligatorio aún para este supuesto en donde ya tengamos un acuerdo. ¿No podríamos ir a homologar desde el vamos a la justicia? No. A ver, yo creo que la justicia te va a decir, no, señor, acá hay un trámite previsto conforme a las comisiones médicas. Si lo acepta, bien, pero hay un trámite en específico establecido en la 179.15 y en el 298.17, o sea, la autoridad de aplicación. Ahora, ¿puede hacerlo la justicia? Sí, por supuesto, pero no sé si la justicia te lo va a receptar. Ahora, por supuesto que puede, porque está dentro de las competencias de nuestra CPL que el tribunal determine sobre un acuerdo presentado entre la RT. Pero, ¿cómo va a ser la justicia para dictaminar si ese acuerdo es válido o no? Porque distinto es que usted logre un acuerdo en el marco de un expediente donde ya hubo una pericia médica, donde ya se expidió un perito médico, pero acá sí, claro, ¿qué van a presentar las partes? Presentarían un dictamen médico de parte, pero ningún organismo oficial dictaminó. Posiblemente... Pero como en los hechos viene sucediendo así, te llaman muchas veces a una junta médica privada, se acompaña ese informe médico y se pide la homologación, por eso preguntaba. Bueno, yo creo que a partir de la vigencia de esta ley, hay que ver qué criterio adopta cada tribunal, pero yo si fuera juez, difícilmente aceptaría un acuerdo con una incapacidad médica dictaminada por partes, teniendo presente la vigencia de esta ley y que hay un procedimiento establecido. No me sacaría el problema de encima, pero remitiría quizás a una junta médica o a una junta médica dentro del tribunal, alguien que se expida, un médico neutral que se expida sobre la admisibilidad en los términos de incapacidad. Nico, quería decir algo interesante, todo lo conocen a Nicolás. Aníbal, no, o sea, para mí el tema se responde por el principio de prejurisdiccionalidad que expresamente el artículo 2 de la 14.3 te vuelve a repetir tomando los 3 y 4 primeros artículos, 27.348. O sea, para mí, lo que te van a plantear, o sea, y viendo lo que ha ocurrido en la jurisprudencia comparada del país, es que directamente el juez laboral todavía no tiene medida de competencia, salvo que empiecen a aclarar la inconstitucionalidad de la adhesión, pero si no, es como que, aunque, además de lo que vos decís, pero el colega tiene razón, muchas veces es una pericia de parte en los tribunales, siempre, muchas veces 2 médicos, uno de la RT, todos sabemos cómo es, pero me parece que acá vas a tener un problema a eliminar, que es el de la competencia, con la nueva 14.3, digo. Muy interesante la pregunta, ¿no? Muy buenas preguntas todos, la verdad es que nos están haciendo pensar y repensar. Pero es lo que nos va a pasar, o sea, esto va a dar a discusión muchas cuestiones, ¿no? Este es el esquema, pero todavía no está en funcionamiento, o sea, cuando pongamos, sería el autito, digamos, nos dieron, cuando lo pongamos en marcha nos vamos a encontrar que ya no anda el radiador, el volante, pero bueno, y surgirán más incógnitas. Así que bueno, me quedo a disposición de las charlas que hagamos en el futuro con el colegio. Así que bueno, para mí un honor estar acá y frente a todos los colegas y colegas. Así que bueno, si tienen alguna más, yo estoy, no tengo problema. Soy soltero, así que me puedo cocinar cuando quiero. Aníbal, bueno, muchísimas gracias por tu participación, por tu claridad, la paciencia la verdad que están todas las preguntas contestadas. Gracias a todos por la participación, fue masiva la verdad. Y bueno, veremos cuando se ponga en funcionamiento si tendremos que ampliar con alguna más. Y bueno, también tenemos pensado desde el instituto próximas actividades vinculadas con derecho colectivo y con otras materias de la disciplina. Si te parece bien, Aníbal, le damos cierre. Sí, cómo no, y bueno, ante todo, gracias nuevamente por la invitación. Puedo decir, un honor estar en esa casa, en ese colegio, que es muy prestigioso. Hace poquito estuve también por el tema de las aplicaciones digitales, así que bueno, para mí, la verdad que
Es un gusto estar y debatir, porque a la vez aprendo yo también, porque realmente las últimas preguntas que me hicieron me dejaron pensando cosas que no había previsto para la charla, así que las voy a incorporar para las próximas que tengamos que dar. Y bueno, a disposición, y muchas gracias a todos por estar presentes acá y preocuparse por la defensa de la trabajadora y el trabajador también de nuestra provincia. Así que bueno, saludos. Bueno, perfecto. La charla esta fue grabada y después vamos a compartir el link donde también Aníbal dejó, está colgado, digamos, las pantallas que compartió. Bien, y un saludo a todas las amigas y amigos que veo acá. No los voy a nombrar a todos, pero los veo ahí en la pantallita. Así que bueno, saludos. Bueno, hasta luego.